Bueno, yo afirmo que esta economía está dolarizada. Lo que pasa es que está informalmente dolarizada, porque el dólar libre, el dólar paralelo, es el determinante de los precios en buena parte de la economía. Ahorita mismo, aquí en las cercanías, usted va a adquirir un producto y cualquiera de los comerciantes cercanos puede sacarle una calculadora y decirle, déjeme ver un momentico, cuánto le rebajo, cuánto le rebajo. Y no, lo que está calculando no es eso, lo que está calculando es el nivel del dólar paralelo, efectivamente. Eso es dolarización, o sea, hay un efecto, no es la dolarización que algunos quisieran, que el dólar circulara libremente, que no hubieran sanciones como sucede en otros países. Ecuador, por ejemplo. Pues Ecuador, como un país muy cercano en simpatías políticas a este. ¿Y eso es factible aquí en Venezuela, que eso pasara? No tenemos la fuerza para... Esta es una economía muy particular, porque es una economía considerablemente rentista y es una economía donde el origen de las divisas es mayoritariamente estatal. O sea, el porcentaje alto o mayoritario de las divisas que ingresan al país las produce el sector público, no las produce el sector privado como pasa en otras economías. En Argentina, por ejemplo, el área privada produce porciones de esas divisas. Acá tenemos un empresariado que por razones diversas, o unos factores económicos que por razones diversas no han logrado desplazar, por llamarlo de alguna manera, al sector público como origen de las divisas. Esta es una economía además que en costumbre del rentismo y que con el proceso de desinstitucionalización que se ha ejecutado en los últimos 15 años, está actualmente en situaciones bien delicadas. No me atrevería a afirmar que la dolarización pueda ser la solución a esta economía, pueda incluso más bien generar mayores distorsiones en términos de lo que puede significar esa circulación libre de dólar. Pasar a tomar las medidas adecuadas deriva o puede derivar de un proceso de negociación y puede derivar de un proceso de aceptación de propuestas o contrapropuestas. Nuestro punto de vista es, y así lo hemos manifestado en otros lugares o por escrito, nuestro punto de vista es que la administración bolivariana hasta el momento no ha dado mayores muestras de ceder en espacios en los cuales tiene control o en los cuales tiene una posición definida, o más o menos definida. Antier, en estos días recientes, una de las autoridades eclesiásticas decía que sí hay condiciones para el diálogo. Yo, contrariamente, he afirmado y he escrito que hay muchas cosas que ya no se pueden dialogar y negociar a menos que se hicieran grandes cambios, a menos que se cediera una porción importante de una posición. Por ejemplo, en el caso del control de cambio, la administración bolivariana ha convertido el control de cambio en un mecanismo de control político, en un mecanismo de control hacia ciudadanos, empresarios, periódicos y otras instancias que necesitan de las divisas. No producen esas divisas, las necesitan y el Estado tiene las divisas que son de todos los venezolanos. Pero claro, las camarillas en esta administración o en cualquier otra administración de las que ha tenido el país, los grupos que están, digamos, cercanos a la administración central, tienen maneras de disfrutar de las divisas y tienen maneras de discrecionalmente asignar divisas. Entonces, si uno quisiera negociar en ese terreno, debería encontrar una administración y a unos agentes económicos que no quieran tomar todas las divisas, pero a una administración que no quiera quedarse con todas las divisas tampoco, sino que esté dispuesta a ceder espacios para beneficio del país. Eso se ha hecho se puede hacer en distintos lugares. El hecho de asignar subsidios, de asignar divisas, de asignar cualquier mecanismo de financiamiento puede ir muy bien acompañado de fijación de metas, de cumplimiento de objetivos, de cumplimiento de metas, y no quiere decir que exista un mecanismo de control calvinista o de cualquier otro tipo que uno quiera calificarlo en economía o en otra esfera social, sino que los países se planteen metas, los agentes, los gobiernos, las administraciones se planteen metas a cumplir y haya sanciones si esas metas no se cumplen. Ahora, si en una economía, en una sociedad no se sanciona el que no cumple las metas, o no se fijan metas, o no se facilitan los recursos para que esas metas puedan ejecutarse, no es fácil entonces que pueda cederse si uno tiene el control de cambio, en este caso hablando de las divisas. Es igual que pasa con otras instancias. Si uno tiene instancias como los tribunales superiores, si tiene instancias como la Defensoría del Pueblo u otras instancias que usted muy bien conoce,
y uno no quiere ceder espacios ahí, no hay manera en que vaya a ceder los espacios, efectivamente. Pragmáticamente hablando, han dicho que después de esto, claro, se crearon una expectativa que evidentemente no se están dando, pero que después de esta libre demanda y oferta y demanda, venía el desmontaje, que era lo lógico y que se esperaba, el desmontaje del control de cambio, pragmáticamente hablando. Si se pudiese, pragmáticamente hablando, poner sobre la mesa el proceso de desmontar este aparato, ¿cuán difícil sería desmontar un control de cambio a 13 años de impuestos en el país? Usted lo plantea bien. Vamos a suponer que todo lo que se considera no va a suceder, pudiese darse pragmáticamente. Si uno llegase a la conclusión, hoy día, si uno fuese administración, si estuviese en los zapatos del presidente Maduro, con todo respeto digo eso, si uno estuviese en esas circunstancias, en la función que ejecutan muchos ministros, y dicen vamos a desmontar el control de cambio no podría ser desmontado en un día, en 2 días, en una semana. Y con una resolución. Y con un decreto, no podría ser desmontado. Él se desmontaría y con la rapidez con que se desmontase, la economía se vería alterada totalmente en su dinámica de precios relativos, de manejo de flujo, de movilidad de capitales. Es mucho digamos, el recurso que buscaría salir del país, efectivamente. Esta es una conclusión, digamos, que no refuerza el control de cambio, sino que es en el sentido de demostrar el daño que ha hecho el control de cambio. El control de cambio ha fijado un patrón, ha fijado una forma de comportamiento durante muchos años, y desmontarlo no es un proceso sencillo. Como todo proceso que lleva años instaurándose o deteriorando alguna variable en determinada área de la economía o de la sociedad, no es fácil solucionar el conflicto o el problema que se pueda presentar. Pero antes de llegar a esa situación, en mi opinión, hay espacios que creo no pueden lograrse. No pueden lograrse porque la administración bolivariana no va a ceder. O sea, contrario a lo que piensan algunos que señalan en medios impresos, en medios audiovisuales, están dadas las condiciones para negociar, el gobierno, la administración debe hacer tal o cual cosa, la administración no va a hacer eso. No lo va a hacer porque esta administración tiene lo que digamos, en cierto tipo de análisis social, político, se llama una X al sistema. Una X al sistema, quiero decir, le tiene una X al régimen de economía de mercado. Eso es verdad. Al principio de la entrevista usted estaba hablando de los precios de la gasolina. Hay una campaña pro alza de los precios de la gasolina. Mucha gente, casi todos, consideran que los precios de la gasolina son realmente, están desfasados, ¿no? Pero como está la crisis, como está la economía, el desabastecimiento y la inflación, ¿cuán oportuno es que en estos momentos se alce el precio de la gasolina? Bueno, lo que pierde el Estado venezolano por el nivel que ha tenido la gasolina superó hace tiempo los 20.000 millones, 25.000 millones de dólares en las cuentas que se pueden llevar. Esos son los costos del subsidio de la gasolina, digámoslo así. Con la gasolina pasa también como aquellas situaciones acumuladas durante muchos años. Uno podría decir, ¿cuán oportuno es ahorita subir la gasolina? Pero la otra pregunta podría ser, ¿y si la gasolina no se sube, cuán inoportuno va a ser la acumulación de problemas que se van a seguir dando con un precio de la gasolina de ese nivel? Va a llegar un momento en que, aunque parezca exagerado, va a ser más cómodo que una persona vaya a una bomba, más cómodo de todo punto de vista, y decirle llene el tanque de la gasolina, porque el precio de la gasolina es realmente irrisorio. Si usted lo compara con cualquier variable, con cualquier producto, en algunas instituciones venezolanas, que no viene al caso referir ahorita, llegó un momento en que algunos servicios eran tan baratos que salía más caro lo que pagaba alguna persona que los tickets o los mecanismos de acceso para consumir esos servicios. Entonces se llegó a la conclusión de que era mejor darlos gratis, efectivamente. Entonces, a menos que se quiera tener un precio simbólico, como han dicho algunos,
Usted va a llenar un tanque de la gasolina a 3 bolívares y le deja 5 bolívares al expendedor, a la persona que está, le da 5 de propina, o a algunos le dan hasta 10. Entonces el precio de la gasolina no es ni cuasi simbólico. Entonces, si no se aumenta la gasolina, ¿cuándo se daría el salto? ¿Cuándo se podrá dar el salto con la acumulación de problemas que efectivamente va a significar que la gasolina no se aumente? Ese es un problema grave que tiene la sociedad venezolana y que en algún momento va a tener que asumirlo. Actualmente la administración bolivariana tiene una campaña para demostrar que la gasolina es inadecuadamente pagada y que hay que subirla. Pero cuando aumente la gasolina, sin hacer el papel de profeta del desastre ni nada por el estilo, la inflación se va a potenciar grandemente. Los análisis de la administración son que no tiene por qué haber aumento. Algunos transportistas ya han pedido aumento, no tengo por qué no decirlo. Ellos han planteado un aumento para ahora, un aumento para más adelante, y con toda seguridad cuando aumente la gasolina muchos van a empezar a tener explicaciones de cómo aumentar el transporte, sea ese, sea el de los taxis, sea cualquier otra circunstancia que haya, sea el transporte masivo. Va a subir el precio de ese bien, porque el aumento de la gasolina en todos los lugares es como algunos de los que están en la administración lo saben, de los aumentos más explosivos que pueden haber, y como se dice en economía, de los más encadenantes que puede haber. O sea, eso va a aumentar la leche, va a aumentar al que distribuye la leche, va a aumentar al que lleva la leche hasta el camión y al que la distribuye también, por poner solamente un caso. Y así sucesivamente va a encadenarse hacia el café, hacia cualquier otro tipo de rubro de alimento. Entonces, realmente dentro de lo inoportuno que puede hacer, quizás es lo últimamente oportuno que se puede hacer, aumentar la gasolina para disminuir la presión fiscal y para disminuir en algún grado y que en algún grado la problemática fiscal, digo, y que al nivel que se está planteando todavía va a ser muy bajo. La gasolina va a ser todavía bastante barata en relación al precio internacional o de algunas otras economías.